Buenas noches a todos. En este miércoles, ya 3 de noviembre del año 2021, estamos ya terminando el año y estamos avanzando en esta segunda etapa de los diálogos constituyentes. Hoy con el diálogo constituyente número 29. Soy Marco Eduardo Murueta, integrante del Consejo Nacional del Pueblo Mexicano, y saludo a mi compañera de conducción, a nuestra compañera Otilia Valdés. ¿Cómo estás, Otilia? Pues muy bien, Marco, estoy muy bien y con gusto de que vamos avanzando y de que cada vez vamos teniendo propuestas más interesantes y que, bueno, pues seguimos con la Constitución, que nuestra propuesta creo yo que ha sido muy bienvenida por mucha gente y eso pues sí me da gusto. Sí, Y hasta ahora en la gran mayoría de los diálogos constituyentes ha habido afinidad, ¿verdad? Por diversos personas que nos han acompañado, algunos de los que ya participaron en el Congreso Nacional Constituyente y otros que han leído y han revisado la Constitución después de que la aprobó el Congreso Nacional Constituyente el 24 de octubre de 2020. Celebramos el primer aniversario el pasado 24 de octubre y ahí acordamos convocar a una segunda etapa del Congreso Nacional Constituyente a partir del 5 de febrero de 2022. Estaremos convocando para que se integren de 1 a 15 delegados por estado para esta segunda etapa del Congreso Nacional Constituyente. Para ser delegado puede ser propuesto por una organización social que sea propia del estado respectivo, o juntar hasta 100 firmas para poder ser delegado al Congreso Nacional Constituyente, 100 firmas del estado respectivo. Donde haya más de 15 personas que pudieran ser integrantes del Congreso Nacional Constituyente, pues se les va a pedir que se reúnan para nombrar a los 15. La idea es que sean 15 máximo por entidad, por estado. Y en esta etapa, segunda etapa del Congreso Nacional Constituyente, analizaríamos todas las propuestas que están saliendo de los diálogos constituyentes y de los constituyentes estatales, municipales, de las organizaciones sociales que están revisando la nueva Constitución, para poderlas integrar y poder, con la mayoría de apoyo de congresos constituyentes estatales o asambleas políticas estatales, poderla promulgar y empezarla a poner en práctica, como de hecho ya lo está haciendo nuestros compañeros del Congreso Constituyente de Tlaxcala, que por cierto el 24 de octubre pasado les tomamos la protesta como Consejo Constituyente, Consejo del Estado de Tlaxcala. Muy interesante. El día de hoy está aquí pues con nosotros dos invitados muy especiales para este diálogo constituyente número 29. Por una parte, Pablo Moctezuma Barragán, y por otra también nuestro compañero José Luis Hernández Jiménez, para analizar y comentar el capítulo 3 del título 3 del proyecto constitucional, que es el funcionamiento y las facultades de la Asamblea Política Nacional. Son 5 artículos, del artículo 47 al artículo 52 del proyecto constitucional. Voy a poner del artículo 48, perdón, al artículo 52 del proyecto constitucional. Aquí lo estamos viendo. Y el artículo 48 pues dice que la Asamblea Política Nacional se encarga del estudio, discusión y votación de las iniciativas de ley que se le presenten y de la resolución de los demás asuntos que le corresponden, conforme al artículo 49, que es el que sigue, ¿no?, de esta Constitución. Se trata, como vamos a ver, de que la Asamblea Política Nacional pues es el corazón del proyecto político que implica esta nueva Constitución, y será un poder al mismo tiempo ejecutivo y legislativo, una especie de, como hay en otros países, un sistema parlamentario, nada más que aquí no es por distrito, por diputados, sino por delegados de las asambleas políticas estatales y estas de las asambleas políticas municipales. Entonces, estarán sujetos los delegados a las decisiones de sus asambleas de origen. Y bueno, este es el artículo más largo de la Constitución, lo voy a leer muy
por encima, bueno, no por encima, sino muy rápidamente, diciendo solamente lo más importante. El artículo 49 son las facultades de la Asamblea Política Nacional, que es el poder popular, el poder del pueblo ahí, ¿verdad? Desde admitir nuevos estados en la federación, cambiar la residencia de la Asamblea, establecer las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto, lo que actualmente son impuestos, aquí en esta Constitución se llama contribuciones, aprobar anualmente la ley de ingresos y el presupuesto de egresos, aprobar anualmente los montos de endeudamiento, establecer en las leyes las bases generales para que los estados y los municipios puedan incurrir en endeudamiento. Hay que decir que todas estas facultades se tomaron en mucho de la Constitución vigente y de otras constituciones. Están reformuladas para este proyecto democrático del poder popular, ¿no? Impedir que en el comercio entre un estado y otro se establezcan restricciones, legislar para toda la federación, considerando la concurrencia y coordinación con los estados y los municipios para expedir leyes sobre aguas territoriales y marítimas, trabajo, criterios de protección social, la manera en que se establezcan y deban organizar las instituciones de seguridad pública en materia federal, la organización y facultades de los consejos temáticos, sectoriales y gremiales, que es el tema siguiente, lo vamos a ver dentro de 8 días, y de todas las instituciones federales, estatales y municipales, la contabilidad gubernamental, asentamientos humanos, protección civil, cultura física y deporte, turismo, pesca y acuacultura, seguridad nacional, empresas y sociedades cooperativas, salud en la federación, educación y cultura, transparencia gubernamental, los derechos de niños, adolescentes, jóvenes, maduros y adultos mayores. Aquí, en este proyecto constitucional, se incluye la categoría de maduros que faltaba, porque había un vacío entre jóvenes y adultos mayores, y a eso le estamos llamando maduros. Hacer iniciativas ciudadanas, consultas populares, plebiscito y referéndum, sobre eso también tiene facultades la Asamblea Política Nacional. La organización y el funcionamiento de los registros públicos inmobiliarios y de personas morales, la organización y administración homogénea de los archivos en los órdenes federal, estatal y municipal, responsabilidades administrativas de los servidores públicos, rendición de cuentas, responsabilidad hacendaria, nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, vías generales de comunicación, tecnologías de la información y la comunicación, radiodifusión, telecomunicaciones, incluida la banda ancha e internet, postas y correos. Organizar, preparar, capacitar, entrenar, disciplinar y armar a la Guardia Nacional, que va a ser diferente a la Guardia Nacional que se generó en este periodo de López Obrador, reservándose a los ciudadanos que la formen el nombramiento respectivo de las diferentes jerarquías, con excepción del Estado Mayor de la Guardia Nacional, el cual será electo por la propia Asamblea Política Nacional. Recuerden que en este proyecto se va a ver más adelante, no va a haber ejército, lo único que va a haber es una Guardia Nacional articulada con milicias populares. La ocupación y enajenación de terrenos baldíos y ociosos, así como el precio de estos, planeación nacional del desarrollo político, económico y social, programación, promoción, concertación y ejecución de acciones de orden económico, promoción de la inversión mexicana, regulación de la inversión extranjera, transferencia de tecnología, investigación, generación, difusión y aplicación de conocimientos científicos y tecnológicos, protección al ambiente, justicia en todos los ámbitos. También tiene como facultades la Asamblea Política Nacional elegir y remover, de acuerdo con la ley, al Procurador Nacional de Justicia, que se recupera quitando el que ahora hay de fiscalía, ¿no? Es diferente el fiscal como acusador al que procura la justicia. Crear o eliminar empleos públicos de la Federación, declarar el estado de emergencia nacional y en esos casos designar al Coordinador General de la Asamblea Política Nacional como jefe de la Guardia Nacional. Crear la Guardia Nacional y el Estado Mayor de la misma, establecer la Casa de Moneda Nacional, conceder amnistías e indultos por delitos cuyo conocimiento corresponde al Consejo Nacional de Justicia, elegir al Coordinador General de la Asamblea Política Nacional, concederle licencia para ausentarse de manera temporal y elegir al interino, al sustituto. Establecer contribuciones sobre comercio exterior, aprovechamiento y uso de bienes naturales, instituciones de crédito y sociedades de seguros, servicios públicos,
y especiales sobre producción y consumo de tabacos labrados, artículos suntuarios cuyos precios excedan de 10 salarios mínimos mensuales. Dar a conocer en toda la República los nombres, semblanzas de vida y trayectorias de los integrantes de la Asamblea Nacional, coordinarse con las instituciones federales autónomas para mejorar su contribución al desarrollo nacional, tomar protesta a los coordinadores electos en cada una de las comisiones, revisar y encauzar las imputaciones que se hagan a los servidores públicos federales, erigirse en jurado de sentencia para conocer en juicio político de las faltas u omisiones graves que cometan los servidores públicos, revisar la cuenta pública del año anterior con el objeto de evaluar sus resultados. Cada 4 años elaborar, evaluar, actualizar y aprobar el Plan Nacional de Desarrollo, convocar a la formación de consejos nacionales técnicos, sectoriales y gremiales, tomar protesta a los titulares de electos por los consejos nacionales técnicos, sectoriales y gremiales, definir y desarrollar la política exterior, disponer de la Guardia Nacional dentro del territorio nacional, apoyar la organización de las asambleas políticas estatales o convocarlas cuando por alguna razón todavía no existan. Mediar para la resolución de cuestiones políticas que surjan en alguna asamblea política estatal, si esta o al menos una tercera parte de la misma así lo solicita. Conocer y ratificar o vetar por el voto de las 2/3 partes de los asambleístas presentes los convenios amistosos que sobre sus respectivos límites celebren las entidades federativas, aprobar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, dictar resoluciones económicas relativas a su régimen interior, seleccionar a los trabajadores de la Asamblea Política Nacional, expedir todas las leyes que sean necesarias y los demás que esta Constitución le confiera. En el artículo 50 solamente se dice que los acuerdos, las resoluciones que son aprobadas por al menos 2/3 partes de los asambleístas presentes tendrá el carácter de ley o decreto y deberá promulgarse formalmente. El artículo 51 habla de las iniciativas de ley que pueden presentar los propios asambleístas, las pueden presentar las iniciativas de ley, las asambleas políticas estatales, los consejos nacionales técnicos, sectoriales y gremiales, las asambleas políticas municipales y las que presenten colectivos ciudadanos considerando la prioridad según el número de personas que las suscriban y las que presenten también ciudadanos de manera individual, y cada 90 días se revisará cuál es el estatus que tiene de prelación una iniciativa de tal manera que ninguna se quede sin procesar. Y finalmente, para esta noche, vamos a revisar también el artículo 52 sobre el Consejo Coordinador de la Asamblea Política Nacional. Recuerden que dentro de la Asamblea se elige un Consejo Coordinador de 15 personas, ¿verdad? Y este Consejo Coordinador, pues debe publicar, difundir y ejecutar las leyes que pide la Asamblea Política Nacional, acordar la convocatoria a sesiones extraordinarias, convocar a la Asamblea Política Nacional a sesiones ordinarias y extraordinarias, coordinar las sesiones plenarias, recibir y responder las comunicaciones dirigidas a la Asamblea, publicar los comunicados de la Asamblea, atender y resolver solicitudes y problemas en primera instancia, conducir la logística y la administración de la infraestructura y de los trabajadores al servicio de la Asamblea Política Nacional, informar de todo lo necesario a los integrantes de la Asamblea Política Nacional, coordinarse con los consejos nacionales técnicos, sectoriales y gremiales, representar a la nación en instancias internacionales, elaborar y difundir al menos cada año un informe oportuno del estado general que guarda la nación, apoyar al coordinador general de la Asamblea Política Nacional en todo lo que requiera cuando haya estado de emergencia, dar su consentimiento para que el coordinador de la Asamblea Política Nacional pueda disponer de la Guardia Nacional, recibir la protesta del coordinador general cuando la Asamblea Política Nacional no pueda hacerlo por alguna situación intempestiva, recibir las iniciativas de ley y las observaciones a los proyectos de ley o decretos, conceder licencia hasta por 60 días naturales al coordinador general de la Asamblea, proponer al Pleno los nombramientos de embajadores, cónsules generales, empleados superiores del Consejo Nacional de Hacienda y del Consejo Nacional de Energías, jefe de la Guardia Nacional en los términos que la ley disponga, y finalmente conocer y resolver sobre las solicitudes de licencia que les sean presentadas por las asambleas, por los asambleístas políticos nacionales. Recordemos que la Asamblea Política Nacional se integrará con 15 delegados de cada uno de los estados de la República Mexicana, que serán 32 estados, incluyendo el estado del Valle de México, y que las asambleas políticas estatales se integrarán con delegados de las asambleas políticas municipales, con 3 delegados de las asambleas políticas municipales,
y a su vez las municipales con 3 delegados de las asambleas políticas comunitarias. Y esa es la estructura del autogobierno. Pues hoy, para comentar sobre la Asamblea Política Nacional dentro de esta perspectiva, dentro de este proyecto constitucional, le vamos a dar la palabra a nuestro amigo y compañero, inicialmente Pablo Moctezuma, y después a nuestro compañero José Luis Hernández Jiménez. Antes de la intervención de Pablo Moctezuma Barragán, le pedimos a la compañera Otilia Valdés que nos diga quién es Pablo Moctezuma Barragán. Por favor, Otilia. Está cerrado el micrófono, Otilia. No me acuerdo nunca de Ahí poner. está. Listo. Listo. Bueno, pues el doctor Pablo Moctezuma Barragán ha sido profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco y de la Escuela Normal Superior de México en la licenciatura de Historia. Es doctor en diseño, área de estudios urbanos y autor del proyecto Glifos de la Ciudad de México, consistente en 400 murales de mosaicos de Talavera con toponimia de la ciudad. Se desempeñó como delegado de Azcapotzalco en el periodo 1997-2000 y en el periodo 2015-2019. Ha sido militante del movimiento obrero urbano y popular desde 1973. Desde 1986, editor del Despertar Teixitlatiani, bueno, ahí trae la dirección, y se ha distinguido como estudioso, militante del movimiento del populismo democrático en México. Ha desarrollado el periodismo alternativo y ha escrito múltiples artículos y ensayos en la revista Contralínea, en Voces del Periodista, así como en diversos libros, entre los que se encuentra El desarrollo de la deuda externa de México. Comienza la resistencia, 1992, México, dependencia y autoritarismo, 1994, La vida y la lucha de Emiliano Zapata, 1994, Moctezuma y el Anáhuac, 1996, Los orígenes del PAN, 1997, Los derechos humanos y la práctica social, 1998, Azcapotzalco, globalización e identidad, 2005, 30 tesoros de Azcapotzalco, 2006, Los glifos de la Ciudad de México, 2006, Obama y los peligros de Washington, 2009, y biografías de Hidalgo, Juárez 2017 y Cárdenas 2018. Los orígenes de la explotación y el sometimiento de la mujer en 2019. En la actualidad, funge como vocero de la organización Mextequi y es promotor del Congreso por la Soberanía. Con ustedes, el doctor Pablo Moctezuma Barragán. Tiene la palabra, doctor. 15 minutos. Puede empezar, por favor. Pues muy buenas noches. Gracias, Otilia, Gabriela, Marco Eduardo, por esta invitación al Consejo Nacional del Pueblo Mexicano. Y bueno, me toca comentar sobre funcionamiento y facultades de la Asamblea Política Nacional. Vienen muy diversos aspectos en el texto. A mí me gustaría recalcar algunas cosas. Una de ellas es que la Asamblea Política Nacional es la expresión del poder popular y este poder tiene que ser un poder único. O sea, hay que romper con esta idea de los 3 poderes porque fue diseñado por las grandes corporaciones para tener el control del Estado, si no es a través del Ejecutivo, del Judicial, de los diputados. Hemos visto cómo en América Latina, pues el Congreso destituyó a Dilma o destituyó a Lugo en Paraguay, el tribunal en Honduras a Zelaya, en fin, las corporaciones tienen un juego
enfrentando a los poderes. Actualmente hemos visto cómo muchas de las iniciativas positivas del gobierno federal de López Obrador, pues sale un juez y las echa para abajo. Entonces sí es importante que dentro de esta Asamblea Política Nacional se exprese el poder popular y que lo que ahí se discuta y se decida sea en el seno de la Asamblea Política Nacional, que los asambleístas llevan la voz de sus representados. No son como en el poder actual, donde cada diputado o senador pues vota por lo que quiere. Y tenemos el caso, no sé, de gente como Lili Téllez, que de un momento a otro pues cambia de bando y hace lo que quiere y como quiere y cuando quiere. Esto debe de eliminarse. El representante representa a sus electores. Entonces, bueno, en las elecciones, desde el nivel de asambleas comunitarias, municipales, estatales, no se discute la persona, se discute el proyecto a impulsar por parte del municipio, el estado o a nivel nacional. Y una vez aprobado este proyecto, entonces los asambleístas lo llevan a cabo. Entonces ellos son representantes, llevan la voz de sus representados, los acuerdos de los consejos y asambleas estatales y a la vez pues llevan a las asambleas estatales los acuerdos que se tomaron en la Asamblea Política Nacional. Esto rompe con la dinámica actual. Por ejemplo, ahorita ya en México ya están todos los días discutiéndose los precandidatos presidenciales, que si fulano, que si sultana, tal, pero no se habla del proyecto, se habla de las personas. Por otro lado, también es importante, desde mi punto de vista, que los asambleístas como mexicanos pueden tener cualquier tipo de labor, incluso la de desempeñar cargos gubernamentales en el Poder Ejecutivo o Judicial. O sea, cualquier persona en México trabaje en lo que trabaje, aunque sea en el sector público, esto no le quita la posibilidad de que, si así lo proponen y si sus propuestas son aceptadas, sea asambleísta. Y bueno, repito que no está separado el poder ejecutivo de la asamblea, sino lo integra. Los tres poderes son parte constitutiva e indivisible del poder popular. Los asambleístas tienen que estar bajo el control de sus representados. En las elecciones es importante que lo que se defina sea un programa y entonces que sea calificado en su desempeño en la Asamblea Nacional, pero también en las asambleas municipales, estatales y comunitarias. Y en la Asamblea Nacional, además de aprobarse leyes, tiene que desarrollar su aplicación y calificar su implementación. Todo esto también implica un cambio en el sistema electoral, una renovación democrática en la que las elecciones sean de candidatos propuestos por los electores, no por los partidos, que sea la propia gente en las asambleas comunitarias y municipales las que propongan a los representantes y no los partidos. Los partidos, bueno, cada quien puede hacer su trabajo y si sus propuestas y sus militantes son aceptados, adelante. No debe financiarse a los partidos, ni un centavo. Debe financiarse el proceso por medio del cual las asambleas van a elegir a los representantes. No debe haber campañas de dinero, de propaganda. Lo que tiene que haber y lo que se tiene que financiar es un proceso de discusión para que todos los candidatos, piso parejo, tengan los mismos tiempos en televisión, en radio, en encuentros, en deportivos, en parques,
para dar a conocer sus propuestas, y las campañas son de discusión de propuestas. Y en todo caso a cada candidato se imprimiría una síntesis de sus propuestas, pero sin propaganda, sin promesas, etcétera. Y lo más importante es que ya llegan atados, porque actualmente los candidatos prometen lo que se les da la gana y llegan y hacen todo lo contrario. Entonces, la elección es un proceso de decisión del proyecto y quién va a representar ese proyecto, y se debe calificar su avance, su implementación, y tener mecanismos ágiles de revocación de mandato a aquel representante que no esté contemplando, que no esté cumpliendo con lo acordado. En el presupuesto, que debe ser aprobado por la Asamblea, se debe de contemplar la equidad y la distribución del ingreso para colocar en el centro las necesidades de la sociedad en general, de los pueblos originarios, de los trabajadores, la mujer, los jóvenes, los niños, los menos favorecidos en lo particular. Esto implica que tienen que ser contribuciones o impuestos progresivos. Tiene que pagar más el que más gana, y no como en la actualidad que paga más el que menos gana. De ISR se paga el 32% y grandes monopolios están pagando 1 o 2% de sus ganancias, y esto sí pagan porque muchos se las agencian para no pagar. Entonces sí, en la cuestión la cuestión del presupuesto es una cuestión en la que se debe buscar la equidad y quitar todo privilegio a las grandes empresas. Desde luego, no debe haber ningún subsidio de ningún tipo para las empresas. Todo debe ir a los sectores públicos, y también a la empresa pequeña, micro, mediana. Y debemos de desarrollarnos con el principio de apoyarnos en nuestras propias fuerzas. Esto es muy importante, la soberanía económica, la soberanía política, la soberanía científica, tecnológica. Entonces, la cuestión de la deuda tiene que verse con mucho cuidado, porque tradicionalmente, bueno, hay dos formas modernas de extracción de capitales por parte de las potencias imperialistas, y es la deuda y la inversión extranjera. Por ejemplo, me llamó la atención, ahí en la cumbre climática se aprobó con bombos y platillos que iba a haber un fondo entre todos los países, van 192 países, de 20,000 millones de dólares para reforestar al mundo. Y bueno, aquí en México, tan solo México, el año pasado pagó 36,000 millones de dólares al servicio de la deuda. Entonces, la deuda ha sido un saqueo tremendo. Lo mismo que la inversión extranjera, porque de cada dólar que meten sacan $5. Entonces, debe de evitarse al máximo las deudas, y en algún caso que se apruebe una deuda, debe ser una deuda que genere producción, no usureras con tasas bajas, y que se garantice a futuro no solo que se va a pagar la deuda, sino que va a haber una ganancia para el país, y va a ayudar a un desarrollo sustentable posterior. O sea, sería un apoyo temporal. Y este dinero prestado debe servir para capacitar a nuestra propia gente, enriquecer nuestra tecnología, nuestro sistema productivo, desarrollar nuestros propios equipos y tecnologías, porque actualmente las deudas ya se dan atadas. Entonces, bueno, te presto 1,000 millones de dólares para que compres tal equipo, chino, japonés o alemán, y lo emplees para tales cuestiones, y ahí van los técnicos extranjeros a implementar esa inversión. Esto debe de eliminarse, y en todo caso
si hay un préstamo que sirva a la capacitación, a nuestra ciencia y tecnología y a un futuro sustentable. Y desde luego debe servir para la transferencia de tecnología y que en un plazo dado México sea autosuficiente. Todo esto tiene que ir en el marco de un plan de desarrollo que aquí se menciona en la Constitución, un plan de desarrollo nacional a nivel de, municipal, estatal y nacional para lograr esta autosuficiencia. Cada país debe ser soberano y ayudarse mutuamente, pero sin perder su soberanía. Y sin soberanía económica no hay soberanía política. El Quedan 2 país tiene minutos. que desarrollarse bajo un plan maestro de desarrollo, en donde se vean todos los aspectos del desarrollo nacional, estatal y local, ver todas las cuestiones, incluyendo ahora pues la cuestión climática, porque estamos en tiempos de desastres, de inundaciones, de sequías, y tiene que haber una planificación de cara a toda esta problemática. Y en el caso de de que sea necesario algún empréstito para una inversión productiva, tiene que ser algo planeado. No puede ser que llegue cualquier funcionario y se le ocurra pedir un préstamo. Por otro lado, es muy importante legislar para toda la federación y establecer cuáles son los sectores estratégicos, y estos deben de ser públicos, deben de ser monopolizados por el Estado. También debe haber otros sectores que sean nacionales, donde no se admita inversión extranjera, y algunos otros donde bueno, en todos el Estado tiene que ejercer la rectoría. Dentro de este plan de desarrollo nacional es prioritario un programa nacional de empleos, también a los 3 niveles. O sea, todo mexicano o mexicana puede y debe ser empleada en las tantas tareas productivas, sociales, comunitarias que hay en el país. Actualmente la población económicamente activa es como de 54 millones y únicamente 20 millones tienen empleo, y no todos es empleo formal, hay muchos en un empleo informal. Esto debe de eliminarse. Sabemos que el desempleo es un mecanismo de los capitales para abaratar la mano de obra, y para nosotros se nos hace inaceptable este sistema. Todo mexicano debe tener empleo, y en la Constitución tiene que haber los mecanismos para que se genere este empleo desde el primer nivel, desde los municipios. Zapata, dentro de sus proyectos de ley, en el proyecto municipal, menciona que el municipio tiene la obligación de dar empleo a sus ¿Queda un minuto? habitantes. ¿Perdón? ¿Un minuto? Bueno. Bueno, la inversión extranjera tiene que canalizarse, como dije, a sectores muy específicos, pero no a los estratégicos, no a la energía, ni a los alimentos, ni a la banca, ni a la minería, que son estratégicos. Por otro lado, todas las operaciones deben ser transparentes, públicas, y que todo el mundo tenga acceso y control sobre lo que está haciendo el sector público. Y una cuestión dentro del plan de desarrollo es la cuestión de la ciencia y tecnología, que es clave. Bueno, son algunos de los comentarios que tengo. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Pues una serie de acotaciones importantes sobre la soberanía tecnológica y el papel que puede tener este poder popular, que veo que estamos en confluencia con lo que tú piensas, de que esté una asamblea comunitaria que elija a delegados a las municipales, de las municipales a las estatales, y de la estatal a la Asamblea Nacional, de tal manera que la democracia sea algo más directo y además sin tanto costo como el que ahora se tiene con los procesos electorales. Muchas gracias, Pablo. Vamos a darle ahora la palabra a nuestro compañero José Luis Hernández, y al final les vamos a pedir las conclusiones, Pablo, para que vayas
viendo hasta qué conclusión nos darás hacia el final. Entonces, para darle la palabra a nuestro compañero José Luis Hernández Jiménez, le vamos a pedir a Otilia Valdés que nos diga quién es José Luis, por favor. Está abriendo su micrófono, Otilia. Ya casi. Ahí está. Bueno, pues nuestro compañero, el licenciado José Luis Hernández Jiménez, es licenciado en Economía por parte de la UNAM desde 1978 a 1983. Es también pasante de licenciado en Derecho, que lo estudió entre 1989 y 92. Lo estudió en la UNAM. Es técnico en contabilidad, técnico en administración de recursos humanos y tiene diplomados en Derecho Electoral, Derecho Parlamentario, Planeación Estratégica. En cuanto a sus datos laborales, entre 1961 y 73 laboró en casi todo. Entre 1974 y 2020 ha sido articulista semanal en temas políticos, económicos y sociales en muchos periódicos de comunicación impresos y actualmente es en algunos digitales. Entre 1974 y 2003 trabajó en el sector privado, intermitentemente en diversos despachos jurídicos de asesores laboral, civil y penal. Entre 1990 y 2009 trabajó en el sector público. En la Cámara de Diputados fue coordinador de asesores y asesor del parlamentario para el grupo parlamentario del PRD. En la delegación Iztapalapa también fue secretario particular del jefe delegacional. En el gobierno del Distrito Federal fue coordinador delegacional de participación ciudadana en Iztacalco, en el ayuntamiento de Netzahualcóyotl. Fue jefe de planeación y programación y presupuestación entre 1974 y 2011. Trabajó en el sector social. Igual en diferentes momentos ha ayudado a construir sindicatos, cooperativas y asociaciones civiles de diferente objeto social, orientados a resolver problemas concretos de sus agremiados. Y en otras cosas, ha sido aprendiz, instructor y facilitador de seminarios y talleres de capacitación a grupos e individuos en las áreas de planeación estratégica, recursos humanos, atletismo, artes marciales chinas, como el Qigong, el Tai Chi Chuan y Kung Fu. Ha sido dirigente a nivel nacional, estatal y delegacional de 3 partidos políticos, el PMT, el PMS y el PRD, entre 1974 y 2006, llegando a actuar como su representante incluso en foros internacionales. Ha sido delegado a la CND en 1994, presidente de 2 asociaciones civiles por el cambio con dignidad y Movimiento de Vivienda Digna, Morelos 67. Ha sido autor de libros como Cuando correteábamos utopías y coautor de 3 libros más sobre los energéticos. Con ustedes queda nuestro compañero licenciado José Luis Hernández. José Luis, tienes la palabra. Puedes empezar a hablar. Recuerda 15 minutos, por favor. Muchas gracias, Otilia, y muchas gracias, Marco Eduardo, por la invitación y por esta presentación tan larga, que me la creo porque son mis amigos. Realmente solamente me siento como un ciudadano más entre millones, tratando de hacer lo que está en mi alcance para apoyar buenas causas como esta, de elaborar lo más completamente que se pueda una propuesta de
constitución para el país. Que en lo personal todavía creo que a esta propuesta le hace falta pulirla en varios sentidos. Yo soy de la idea de que México sí requiere una nueva constitución, pero para mí el ideal de constitución por lo menos tiene que cubrir 3 requisitos: que sea breve, que sea clara y que sea sustanciosa. Sobre todo porque, digo, con el propósito de lograr que algún día todos los mexicanos la conozcan su constitución. Actualmente, pues casi nadie la conoce, ¿no? Ni siquiera cuando recién se aprobó, en 1917, que era una constitución breve en términos de cantidad de artículos y de texto, pues no, creo que mucha gente no conoció la constitución. Conforme ha pasado el tiempo, yo calculo que lleva como unas 900 reformas. Aquel librito flaquito que originalmente se expidió en 1917 ha ido engordando tanto que ya es un libro, entonces la gente no lee. La propuesta que ahora se hace pues también es un libro y creo que tiene pocas posibilidades de que la gente lo lea. México desafortunadamente es un país no lector. La mayor parte de la gente en México no lee libros, menos lee leyes. Apenas lee periódicos, revistas, y bueno, está muy lejos de convertirnos en un país lector. Yo recuerdo, como mera anécdota, allá por 1988, que tuve la oportunidad de viajar por el mundo en un país que se llama Japón. Me enteré de que el periódico que menos se vendía y que menos se leía tenía un tiraje diario de 1 millón de ejemplares. Y bueno, en México ahorita, digamos, uno de los periódicos que más se lee, quizás sea el Reforma o el Universal, pues cuando mucho llegan a tener un tiraje de unos 700,000 a lo mejor. Entonces, es poca gente la que lee. Entonces, para que lograr que el mexicano conozca sus leyes o su ley principal, la Constitución, pienso que debería ser un texto breve, claro y sustancioso. La Constitución actual, la vigente, ha crecido tanto en texto, a pesar de que sigue teniendo me parece que 136 artículos. La que se propone, si mal no recuerdo, tiene 248 artículos. Creció bastante. La misma Constitución de la Ciudad de México, recientemente, bueno, joven todavía, si mal no recuerdo, tiene 70 artículos. Y está gordita en términos de texto, es un libro. Y uno puede preguntar a los mismos miembros del Congreso de la Ciudad de México y no conocen la Constitución. Entonces, es una preocupación y también una observación a lo que se está proponiendo. Creo que bien podría hacerse un esfuerzo para hacer un esfuerzo adicional para que fuera una Constitución más breve en términos de texto. Es una observación como de forma nada más, ¿no? Creo que también en cuanto a procedimiento, nosotros lo hemos estado revisando, leyendo, criticando, proponiendo para presentar un texto mejor, pero no estaría de más, repito mi sugerencia de hace algunos meses, de que el texto así como está, debería circular también entre los actuales legisladores, los nuevos de la Cámara de Diputados y los senadores, por lo menos los federales, para que al menos, en el peor de los casos, quedase sembrada la idea de la conveniencia o de la necesidad de que haya una nueva constitución, en otros términos completamente, por lo menos para eso. Y bueno, ese sería, digamos, que nuestro intento de aportación para que a ese nivel se conociera esta propuesta. No sé si tenga éxito porque es muy común que entre los legisladores, pues no saben leer, menos escriben. Eso es una cosa muy común. Entonces, pues nos arriesgamos, ¿no? Ellos son el poder formal, el poder legislativo formal, bueno, pues que tengan ahí una propuesta alternativa, a ver si la toman en cuenta. Bueno, pero digo, esas son cuestiones un poquito de forma, un poquito de procedimiento. Entrando un poquito al fondo del asunto,
en este caso concreto de lo que podría ser una Asamblea Política Nacional, sus facultades, sus obligaciones, sus funciones. Ahí igual a mí me quedan más preguntas o más dudas que afirmaciones, ¿no? Así como están los artículos 48, creo, 48 al 52, se ve como un sueño, como algo muy lejano para la realidad mexicana. Porque lo que ha ahorita, digamos, sido tradicional, es una cosa totalmente diferente. Lo que hacen estos artículos, en general la Constitución, es romper con algunos, en general con paradigmas que hemos venido manejando hasta ahorita. Digamos, nuestra realidad desde hace muchos años, pues es el modelo, por llamarle de alguna manera tradicional, ¿no? Dice el artículo 49, creo, el poder supremo del país se divide para su ejercicio en tres: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. En el papel así ha venido haciendo, y en esfuerzos de muchas generaciones también ha sido así, aunque siempre hay algo que nos detiene para ejercer plenamente este tipo de régimen federal, presidencialista, representativo, etcétera, etcétera. Entonces ahorita se propone una cosa totalmente diferente. Yo lo veo así como que es una propuesta de régimen parlamentario y combinado con una especie de centralismo democrático. Régimen parlamentario, por ejemplo, como el de Inglaterra, y centralismo democrático como el de la República Popular China, o de Venezuela, o de Cuba, ¿verdad? Entonces, creo que yo entiendo la intención, creo que es buena para darle un nivel democrático mayor, pero no sé si por la tradición que viene arrastrando México desde el siglo pasado, o antepasado más bien, pueda ser comprendido, entendido y aceptado. Creo que en esos momentos sería pues muy difícil, ¿no? Así como está la estructura, como está propuesta, pues finalmente el poder queda en una sola persona, que aquí no se llama primer ministro, se llama, creo que, coordinador general. Entonces, todas las asambleas que se hacen quedan concentrados finalmente en una sola persona. Y en este órgano, Asamblea Política Nacional, pues desaparecen en el papel y creo que en los hechos aquella división de poderes, que a mí me parece que es una cuestión sana que exista división de poderes, porque se tiene que limitar el poder. ¿Y quién limita el poder? Pues el otro poder o los otros poderes. No hay otra manera hasta ahorita, creo yo, una manera realista. Y ese sistema, ese régimen, es el régimen federal, que se divide en tres poderes. Entonces, la propuesta que se hace en esta nueva constitución se deja de lado eso, o sea, se rompe aquel paradigma, y la duda que a mí me queda es si podrá ser aceptado por un país que durante 200 años pues, ha asimilado el régimen político vigente. Por eso digo que tengo más dudas que certezas en esta parte, y es un problema o un asunto de fondo, ¿verdad? Creo que sí requiere pues abrir la discusión más ampliamente, por eso mi sugerencia es que la tengan los actuales diputados, los actuales senadores y todos los líderes sociales y políticos del país, para por lo menos llamar su atención en este sentido. ¿Cómo resultaría un experimento de esta especie? ¿De veras sería más democrático? No lo sé. En México no lo hemos vivido. Y de hecho, a lo largo de su historia, en México ha vivido como una especie de una pugna permanente entre la gente que busca el centralismo y la gente que busca el régimen federal. A veces se han juntado, pero generalmente han estado peleados, y siempre en medio está la tentación por el poder. A mí me parece, por ejemplo, ahorita, con el caso que estamos viviendo, pues que el péndulo se está cargando hacia el centralismo, ¿verdad? No a la parte, al federalismo. Una sola persona, en este caso el presidente de la República actual, concentra cada vez más poder.
porque así por una parte, porque así lo mandó la ciudadanía con sus votos, le dio el poder en el poder legislativo, en el poder ejecutivo, él quería el poder judicial, ahora parece que ya va para atrás, no sé en qué vaya a quedar finalmente, ¿verdad? Pero siempre el riesgo de los abusos del poder de una sola persona, siempre son riesgosos para cualquier país. En Francia, o sea, hasta le cortaban la cabeza a quien tenía todo el poder, a Luis XIV, ¿no? En otros países les ha ido mal por ese abuso de poder. Entonces, para eso se supone que se inventó un régimen federal, o sea, dividido en tres poderes. En la propuesta que se hace, esto se deja de lado. Yo llamo la atención en ese sentido porque no hay tradición en eso. Y en todo caso, para tomar medidas, es decir, para circular la propuesta a todos niveles, para que todo el mundo la conozca y vaya pensando a ver cómo sería un régimen totalmente diferente, por lo menos formalmente, a lo que tenemos actualmente. Entonces yo lo veo así como que eso es como un sueño. Llegaremos un día a esa situación. Todavía no logramos asimilar al 100% el régimen federal dividido en tres poderes. Todavía no lo llegamos a eso, ¿no? Sobre todo por la apatía de de una gran parte de la población que se conforma con ir a votar el día de las elecciones. Va a votar y ahí le deja toda la responsabilidad al diputado local, federal, senador, a sus gobernantes, y ya no participa hasta la siguiente elección. Y en teoría, se supone que si tú eliges o cada quien elige a su diputado, a su senador, a sus gobernantes, uno debe estar vigilándolos para que cumplan con sus obligaciones, no solo con sus promesas de ley, sino con lo que dice la ley, cuáles son sus funciones. Entonces, un régimen parlamentario exige un nivel de conciencia todavía mucho mayor que el que ahora tenemos. México sigue siendo, en términos políticos, podría decir, como un país de vasallos. Todavía no es un país de ciudadanos. En las democracias, los que participan, en teoría, pues son los ciudadanos, pero un ciudadano entendido como una persona o personas informadas, conscientes, muy participativas, muy críticas, muy propositivas. En México Quedan no 2 minutos. en México no hemos llegado a eso, por eso digo que somos un país como de vasallos. Elegimos a nuestros gobernantes y en lugar de exigirles que cumplan con sus obligaciones, nos subordinamos a ellos. Es muy común ver cómo en las giras de los políticos profesionales, desde el presidente de la República hasta el diputado local, presidentes municipales, síndicos, van de gira y la gente en lugar de exigirles, les ofrece cosas, fiestas, comidas, bebidas, los halagan, les llevan mariachis, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando debieran exigirles. Entonces es nuestro carácter de vasallos. Y es ancestral este problema, desde los tlatoanes, los virreyes, los caciques, los presidentes fortísimos, desde Santana, Benito Juárez, Porfirio Díaz, hasta López Obrador. Entonces, creo que pues, la manera de superar esto es promover la discusión, la información, ¿verdad? La propuesta está bien, pero creo que tiene que circular más allá todavía. Y sobre todo porque hay un problema, sería un cambio de paradigma de fondo. A lo mejor estaría bien, o a lo mejor no estamos preparados todavía para eso. Pero el esfuerzo se hace y qué bueno. Sí, Solamente, Marco, gracias. gracias, José Luis. Sería que México, como decían, todavía no está preparado para la democracia o que precisamente esta aparente apatía tiene que ver con que no hay poder de los ciudadanos real y que todo desde hace años se ha concentrado, como dice José Luis, en una sola persona, ¿no? Desde por lo menos Benito Juárez para acá y quizá Santana igual, ¿no? También todo era centrado en por eso esta propuesta de integrarlo como un poder colectivo ejecutivo, ¿no? Pero bueno, pues ahí está este sueño y esta posibilidad de discutirlo y ver si mantenemos, como dice José Luis, los tres poderes o generamos este poder popular, como decía Pablo. A ver qué opinan los demás que están aquí en la sala y al final les vamos a pedir nuevamente a Pablo y a José Luis que hagan su conclusión respecto a lo que se ha dicho en este 29 diálogo constituyente. ¿Quién quiere hacer uso de la palabra para comentar?
A ver, ¿quién se anima? A ver, José María, para iniciar. Adelante, José María. Muy bien, buenas noches y felicidades a todos, a Pablo, a José Luis por sus intervenciones, que son importantes para el desarrollo del proyecto en el que estamos inmersos. Yo creo que todavía nos falta un poco a los que estamos participando en este proyecto, dejar de lado lo que por 200 años ha demostrado su fracaso. Desde mi punto de vista muy personal, yo creo que el, el sistema de la división del poder en tres, como hasta hoy funciona en todo el planeta, ha propiciado la corrupción en todos, fíjese lo que acabo de decir, en todos los países a donde se ha llevado a la práctica. ¿Por qué? Porque los poderes, los supuestos tres poderes republicanos, a la hora de tomar decisiones relacionadas con el pueblo, que sería la democracia, ¿no? Por el bienestar de la sociedad, resulta que terminan discutiendo y poniéndose de acuerdo para asuntos individuales más que colectivos e intereses individuales. Y eso lo mismo se da en Inglaterra, que se da en los Estados Unidos, que se da en la Rusia hoy, como la conocemos, que se da también lógicamente en México y en todos los países donde hay la supuesta división de tres poderes. En todos ellos, en las decisiones que toman los estados, los gobiernos que representan a sus estados, terminan siendo únicamente una lucha de intereses entre las decisiones a ser tomadas, como hoy está pasando en la Cámara de Diputados, por ejemplo, en México, ¿no? Son más los intereses internos de cada organización partidista, por ejemplo, de los partidos que participan, que los intereses de la población en general, lo que se discute en las cámaras. Me llama la atención que la propuesta de José Luis de que deberíamos de llevar el proyecto a las cámaras, no, sería un fracaso desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque vamos a caer en el juego de los intereses de las cámaras actuales, cuando en nuestro proyecto estamos desapareciendo esas cámaras. Entonces, imagínense que le estemos quitando el empleo a alguien y lo queremos correr de los bienes que está disfrutando. Así se van a sentir nuestros diputados a la hora de discutir lo que estamos poniendo. Entonces, nos falta todavía un poco a todos nosotros abrir un poco el espacio y abrir un poco también el intelecto en un cambio transformador de la sociedad en todos los sentidos. Y no solo pensando en la sociedad mexicana, sino en la sociedad, en los colectivos en general. Pero en fin, yo quería comentar eso porque es muy interesante lo que han comentado tanto Pablo como José Luis. En el caso de Pablo, yo creo que está más claro de lo que estamos haciendo. Sus comentarios son muy precisos de cómo deberíamos manejar el artículo 48 y todos los conceptos en advertidos. Y en el caso de José Luis, pues nada más me llama la atención su propuesta de que lo llevemos a la Cámara. Hay que discutirlo. Yo soy uno de los negativos, pero bueno. Bueno, de todas formas, muchas gracias por todos los comentarios, porque nos hacen pensar y razonar sobre todo. Claro que sí, es un reto. Sí, sigue Joel y luego Irineo. Joel. Abriendo su micrófono.
Ya casi. No abre. Se cierra la cámara, pero no abre el micrófono. A un ladito. Buenas noches, compañeros. Y adelante, Joel. A todos saludos a mi compañero José Luis Hernández, que nos conocemos ya desde la fundación del PRD en el 89. Me llamo Joel, a lo mejor ya no se acuerda de mí. Oigan, estimados compañeros, acá en el Estado de México, la semana pasada sucedió un hecho que nos tiene que poner a reflexionar de cuál es la situación del país. Allí en un municipio de Jaltenco, a un lado de Tecama, donde se está construyendo el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, 500 pobladores salieron a quemar patrullas y coches particulares de los policías denunciando extorsión. Y bueno, yo mandé un mensaje de reflexión de que pues los que hoy gobiernan en los municipios, muchos emanados de Morena y del PRI, PAN, PRD, pues se han dedicado nada más a saquear, desafortunadamente. Inclusive muchos infiltrados en Morena, en muchos municipios, nomás se dedican a saquear. Está el ejemplo de la presidenta municipal Durán en Naucalpan, en muchos lados, acá en Chicolapan es la misma situación. Entonces, lo que decía mi compañero José Luis Hernández tiene razón, la gente pues, está apática, está desinformada, y luego con lo de la pandemia que hemos estado padeciendo, que bajó mucho los niveles de empleo y en muchos lados se bajaron los recursos, los ingresos de las familias. Acá en Texcoco todavía no se abre la Universidad de Chapingo, donde muchos negocios pues están parados. O sea, la pandemia sigue golpeando muy duro. Y pues en ese contexto está lo de la llamada revocación de mandato, que pues yo totalmente estoy en desacuerdo en un tipo de esto, porque puede pasar lo que mismo lo de los juicios a expresidentes, que no se alcanzaron las firmas y no fue vinculante. Entonces la gente no está así como que muy animada de ir a votar por la reafirmación de mandato o revocación, porque hay mucha confusión. Yo estaría más de acuerdo en propagandizar, en impulsar más, llevar a debate a todos los rincones del país y sobre todo a los de referentes de organizaciones sindicales, campesinas, más grandes, como es el Frente Amplio Social Unitario de los Telefonistas, la nueva Central de Trabajadores, el Magisterio Nacional, para hacer una campaña muy fuerte en relación a impulsar la instalación de una nueva Asamblea Nacional Constituyente y redactar una nueva Constitución. Obviamente que esto, para que la población lo digiera, para que la población pusiera atención a esto, pues tendría que, creo yo, a través de proponer una consulta nacional. Que bueno, ahorita pues nuestro compañero presidente Obrador sigue siendo el líder moral, mucha gente cree en él, otros están un poco desencantados. El caso de los jubilados del Seguro Social, hay mucho desencanto por aquello de que a muchos no se los ha entregado el Fondo de Santidad y Vejez. Y pues el problema de fondo de la privatización del sistema de jubilaciones y de recursos de pensiones, pues sigue en manos de las AFORES, está privatizado. Y nuestro compañero presidente, pues, en vez de proponerse abrogar esa ley como los maestros que exigían la abrogación de la reforma educativa, no le ha tocado un pelo a las AFORES, que están manejando 4 billones de pesos. Entonces, de aquí, pues los afectados son nada más 20 millones de trabajadores que están sujetos a los recursos de AFORES, a lo que van a dar cuando mucha gente se jubile. Entonces, es un problema de desencanto muy delicado. De ahí que la propuesta de convocar a una consulta nacional para que se nos pregunte a los mexicanos si o no es necesario instalar una nueva Asamblea Nacional Constituyente y redactar una constitución, y que la gente lo debate en las calles, y que a partir de ahí pues empieza a conocer también la constitución que hoy tenemos, que la constitución que hoy tenemos, pues desde mi punto de vista tiene aspectos importantes. Es una constitución que plantea empoderar al pueblo, como el artículo 39 constitucional, el 128 constitucional, donde todo aquel que hace la toma de un cargo, pues protesta, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que emanan, y de que no hacerlo, el pueblo se los demande. Entonces, en lo que está pasando, lo que pasó en Jaltenco y lo que está pasando en Chenaló, en muchos municipios donde hay mucha irritación y donde los ciudadanos se atreven incluso a tomar las armas para defenderse contra la delincuencia organizada, hay una situación, desde mi punto de vista, de tensiones constantes en muchos municipios y a nivel nacional, porque de fondo, el pueblo, los
30 millones que votamos por Obrador el 1 de julio del 2018, votamos porque queremos cambios a fondo, cambios profundos, democráticos. El pueblo estamos ansiosos de que se construya una democracia directa, pero en esta pasada elección de este año, además de que hubo muchas omisiones y trampas de Morena, encabezado por Mario Delgado, donde el Morena retrocedió en sus puntos electorales, pues muchos diputados además se reeligieron y presidentes municipales también se reeligieron. Entonces la gente está bastante desencantada, de ahí que bueno, habría que impulsar esta propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente, nueva constitución más fuerte, y buscar el puente entre la vieja constitución del 17 con la nueva constitución, y ese puente pues es el artículo 39 constitucional. El pueblo tiene en todo tiempo el derecho inalienable de cambiar la forma de su gobierno. Bueno, compañeros, concluyo. Yo tengo 3 documentos, cartas abiertas, además de que el presidente nos pregunte sí o no, es necesario que los diputados nos pregunten sí o no. Hay otros documentos, porque la situación de pobreza en nuestro país sigue siendo bastante delicada. ¿Me están oyendo? Sí, muy bien. Si quieres concluir ya. Tengo 2 documentos que yo después se los voy a dar a conocer con más Bueno, tiempo. muy bien. 2 documentos. Uno lo estoy pidiendo al presidente de la República, apruebe por decreto un ingreso mínimo universal para muchos mexicanos que han perdido el empleo y no tienen ingresos, y esta propuesta ya se debatió en la anterior legislatura en la Cámara de Diputados, y los diputados por andar en sus grillas no lo han aprobado, y la situación yo veo envían, ¿no? Para verlo. Angustiosa para muchos mexicanos que no tienen empleo, que no tienen recursos. Gracias. Aquí la dejo y ya sí. aportaremos poco a poco la Muy próxima. bien, sí, muy bien, Joel, así lo haremos. Estaba Irineo, pero se le cayó la conexión, entonces sigue el maestro Pedro Fidel, después José Díaz y luego Jesús Amos Urrutia, y le guardamos el lugar a Irineo. En cuanto se conecte, le damos la palabra. Maestro Pedro Fidel. Sí, muchas gracias. ¿Se me escucha? Sí. Sí, quería destacar dentro de los planteamientos del maestro Pablo Esteban Moctezuma, lo mencionó. Pablo Moctezuma Barragán, perdón, lo mencionó. Nada más quiero enfatizarlo de la cuestión de la propuesta, del programa y del proyecto. Considero que es muy necesario garantizar que quede estipulado en nuestra nueva constitución, darle más relevancia a la propuesta del ciudadano que ya es validada por la Asamblea, al proyecto, y ya cuando se convierta o se pretenda convertir en programa para erradicar el mesianismo, el caudillismo que tanto daño le ha causado a la vida democrática de nuestro país, que fuera como un principio de que importa más el mensaje que el mensajero, la propuesta, el planteamiento, el proyecto, el programa, para ya ir matizando esos grandes mesianismos que no nada más en México se ha dado en muchos países. Y también la cuestión del programa del trabajo para todos se me hace también muy brillante, y derivado de ahí garantizar la vivienda, ya lo he comentado en otras intervenciones, derivado del trabajo o de la seguridad laboral o del programa de empleo para todos, vivienda para todos, pero ganada con el sudor de la frente y con alguna aportación también del Estado mexicano, ya sea en forma tripartita, municipio, entidad federativa y federación. Y pues la propuesta del otro compañero de llevarle una constitución a los diputados, pues tal vez sea buena, ¿no? Porque para que le entren al debate, y yo creo que el debate es el que nos va a hacer también crecer y darnos a conocer. Muchísimas gracias, es todo de mi parte. Gracias, maestro Pedro Fidel. Vamos a ver más adelante lo de la vivienda para todos, viene en un capítulo posterior también. Bueno, le vamos a dar la palabra a José Díaz. Buenas a todos. Como comentarios o más que nada como preguntas. Escuchaba que decían pues que es muy medio fantasioso o irreal, utópico tal vez, pero pregunta, pues nos damos cuenta que algo está mal en el país, la gente con hambre, la gente sufre, entonces, ¿cuál es la solución o sugerencia? Digo, si esto es utópico y real,
¿Cuál es la solución? Otra, reducirla, ¿no sería contraproducente? Digo, yo hablo por mi experiencia, yo no soy legalista, digo, abogado ni mucho menos, pero por el juicio laboral. Las leyes están, pues, que se prestan mucho a subjetividades, a que la argumentación o contraargumentación de uno u otro abogado convenza, aunque no sea, pues, lo justo ni lo correcto. Entonces, si esta que es muy grande, decimos, si la reducimos, ¿no va a prestarse a lo mismo? ¿Por qué no leen la Constitución? Preguntaría, ¿para qué? ¿De qué sirve? Si en el día a día no sirven de nada. En los juicios no lo dudo, ahí sí. Pero aquí, por ejemplo, aquí en donde vivo, los tránsitos están tomando motocicletas por sus pantalones y a la fuerza, y si no se traen como 5 patrullas, entonces, ¿de qué sirve la ley ahí? ¿De qué me serviría conocerla? Recuerdo yo mis clases de que nos dejaban una lectura X, sobre todo las de neuro. Y si no la leías, pues no sabías de qué estaban hablando, te perdías completamente todo. Entonces, una vez que tienes la necesidad de que debes leerlo para saber, pues es cuando ya se va a leer. Entonces, creo yo, por deducción, de que si, bueno, una vez que esto esté en vigor, por ejemplo, viendo que sí vale, o que sí se puede, o que sí es válido la ley, no como en la actualidad, pues déjame informarme para defenderme. Decían que se ha corrompido mucho la ambición al poder, pero esa ambición al poder va en busca del dinero. No es poder por poder, no es ser diputado por ser diputado, lo que sea es por dinero. Acá sería lo mismo. Si no, cabría esa comparación. Y por último, una pregunta, Doc. Bueno, muy burdo, pero ¿hay algún candado o algo para evitar que se corrompa, que caiga otra vez a lo mismo en esta Constitución? Ahí las dejo las preguntas al aire. Sí, gracias, José. Pues sobre los salarios de los servidores públicos no serán altos, serán cuando mucho. El que más gane ganará como un profesor universitario de tiempo completo. Y el propio elemento colegiado, ¿no? Si, por ejemplo, una cosa que hay que analizar quizá a profundidad es que para llegar a acuerdos de Asamblea Nacional, los acuerdos importantes tienen que tener el 66% de consenso. Y entonces, pues no es fácil, si es colegiado y con este nivel de quórum y más bien de requisito para el tomar acuerdos, se necesita que estén, pues que se vigilan los unos a los otros, además de que no hay beneficios desmesurados para los políticos, y además los puede quitar en cualquier momento, tanto la Asamblea Nacional puede quitar al coordinador general, como las asambleas estatales pueden quitar a sus delegados en cualquier momento, si no cumplen con sus expectativas. En fin, esas son algunas de lo que pregunta José Díaz al final. Jesús Amosurrutia. Bueno, primero que nada, tenemos que tomar en cuenta que lo que estamos buscando es un cambio de esto que estamos viviendo y, como dice José María, en todo el mundo. Es un sistema que ya dio de sí todo lo que podía dar. Esto no sirve. Cada día estamos peor, cada día hay más pobres, cada día hay menos ricos, más ricos. Esto no sirve, hay que cambiarlo. Entonces, ahora, el cambio consiste en la base en que los ciudadanos, las personas del pueblo, tomemos la responsabilidad de gobernarnos. Ahora, como vamos a comenzar a gobernarnos desde las asambleas locales, la Asamblea Nacional está formado por miembros de las asambleas locales. La voz de las localidades está en la Asamblea Nacional, no es un grupo formado de la nada. La Asamblea Local puede remover a sus representantes en la Asamblea Municipal, Estatal y Nacional desde la Asamblea Local. O sea, porque estamos tomando la responsabilidad, la gente del pueblo, de gobernarnos o autogobernarnos, que no me gusta la palabra, porque la realidad es que vamos a ser el gobierno de la gente del pueblo. Ahora, por otro lado, presentarle esto a
a la asamblea actual, pues es una cosa que no tiene sentido. Cámara de Diputados, ¿no? A la Cámara de Diputados o a quien sea, no tiene sentido, porque le estamos diciendo, oye, ¿quieres que te quite o no quieres que te quite? Pues no. Ahora, no es nuestro propósito quitarlos, nuestro propósito es ser nosotros los que gobernemos. Ellos pueden seguir allá con sus cosas y no nos sirve de nada, porque ellos no trabajan para la gente del pueblo, ellos trabajan para poderes establecidos, para partidos, para poderes económicos, nacionales y transnacionales, para las venganzas, etcétera. Para todo eso existen. Nosotros estamos buscando ser nosotros los que creemos los beneficios para toda la gente del pueblo, nosotros mismos. Por eso yo digo, las prestaciones o derechos básicos será lo que nosotros podamos lograr juntos. Ese es mi comentario. Sí, muchas gracias. Bueno, vamos a ir cerrando. Lo que queda claro entonces es que actualmente remover al poder, a un presidente de la República, a un gobernador, es complicadísimo, ¿no? Inclusive a un diputado, ¿no? Es muy complicado. Se tendría que incluso convocar, como ahorita que se piensa en la revocación de mandato, hay que hacer todo un proceso y va a ser muy controvertido eso. En cambio, de esta manera, como está la propuesta, pues la revocación de mandato es bastante más accesible, no va a ser caprichosa porque va a haber una ley para poder estructurarla, pero sí, en esencia, una asamblea estatal que considera que alguno de sus delegados a la Asamblea Política Nacional no está cumpliendo con su función, pues va a hacer el procedimiento para quitarlo y la idea es que no sea un procedimiento engorroso. Sí un procedimiento para evitar abusos o una cosa así, ¿no? Pero un procedimiento accesible, ágil y que en cuanto una Asamblea Política Nacional tenga suficientes elementos para sentirse que no está así bien representada por un delegado a la Asamblea Política Nacional, pues lo quita y así de la municipal a la estatal y de la comunitaria a la municipal. Inclusive se discutió en el Congreso si una asamblea comunitaria, si uno de sus delegados llegó a la Asamblea Política Nacional, pudiera también quitarlo desde la Asamblea Comunitaria, ¿no? Eso quedó así, es todo un poquito controvertido, pero así quedó, que la Asamblea Comunitaria puede quitar a su delegado que llegó hasta la Asamblea Política Nacional. Por eso no sería tanto como a veces dice Manuel Azúa, ¿no? Como un centralismo, porque en realidad, si bien es cierto que la Asamblea Política Nacional es un conjunto de menos de 500 personas, pero son delegados de los estados y son 15 delegados de al menos 15 municipios de los estados, ¿no? Entonces es en realidad la Asamblea Política Nacional en toda la extensión de la palabra. ¿Quieres decir algo más, Jesús, antes de darle la palabra a nuestros invitados para que nos den sus conclusiones? Jesús. Sí, es que no quería quitárselo mudo. Bueno, sí quiero agregar algo. Todo representante, todo miembro de la Asamblea Nacional es miembro de una localidad, sin excepción, porque de ahí vienen todos. O sea, no es que puede ser, no, siempre todo representante nacional es miembro de una asamblea local, sin excepción. Ahora, si yo remuevo hasta porque se le venció el tiempo que tenemos establecido en la localidad de que esté el representante, pues lo reemplazo por otro. Yo, localidad, reemplazo a un nacional por otro, pero no lo estoy castigando. Es un proceso normal de cambio que establecemos desde las localidades, desde los municipios, desde los estados y a nivel nacional. O sea, todo el mundo tenemos un tiempo para estar en una representación. Y entonces, cuando se nos vence, pues se remueve tranquilamente y no hay ni pleito, ni pecado, ni lucha, nada. Acabamos con todo eso porque es lo normal que suceda. Pero para esto, otra vez, tenemos que ser responsables de que eso suceda. Gracias. Muy bien. Bueno, para darle la palabra a Pablo para que nos diga sus conclusiones, quisiera preguntarle esta idea que parece estar en el planteamiento de José Luis, si estaremos preparados para dejar el régimen presidencialista y si es esta propuesta o habría
una propuesta intermedia, porque decía José Luis, es un sueño, quizá una utopía, seguimos correteando utopías, como dice también José Luis, pero como decía yo en la conferencia que di para los compañeros del Congreso por la Soberanía, bueno, este es nuestro sueño de los que estamos participando en todo esto, que podemos afinarlo y detallarlo, pues lo más que podamos acercarnos a ese sueño, ¿no? ¿Cuál sería un paso intermedio entre el presidencialismo actual y este sueño de democracia directa que estamos planteándonos, ¿no? Bueno, le vamos a dar la palabra a nuestros dos invitados. Primero, Pablo, ¿cuáles son tus conclusiones esta noche, Pablo, por favor? Y bueno, yo creo que lo que estamos planteando es qué modelo político va a solucionar los problemas del pueblo. Es una necesidad el cambio. Este sistema que copiamos de Inglaterra y de Estados Unidos, pues es un sistema del siglo XVIII que hizo la burguesía en aquella época, y en la actualidad el sistema de partidos es el que imponen las corporaciones. El Banco Mundial, uno de sus requisitos es establecer un sistema de partidos, porque el sistema de partidos permite el control de las corporaciones. ¿Por qué? Bueno, para que haya democracia tiene que haber una elección democrática, y para que haya una elección democrática tiene que haber una selección democrática. Y en el sistema de partidos, los candidatos los seleccionan las cúpulas. Tenemos derecho a votar, pero no tenemos derecho a proponer candidatos. Entonces ya en los seleccionados para ser candidatos está un primer filtro para que llegue gente que va a ayudar a las corporaciones. Ahora, con esto de los plurinominales y demás, pues llegan muchísimos que representan los intereses de las corporaciones. Luego, la Suprema Corte no es electa, la Suprema Corte la eligieron, la actual, el PRI y el PAN, en su mayoría. ¿Qué decisiones van a tomar? Pues las que le convienen a las corporaciones. Lo estamos viendo con la reforma eléctrica, que es tímida porque únicamente rescata el 54%, pero un juez agarra y echa abajo todo. Y luego en el Congreso, PRI, PAN y compañía pueden frenar la ley eléctrica. Entonces, este sistema es el que está diseñado para que las corporaciones tengan el poder. Es la dictadura de las corporaciones y no es democracia. Entonces, para que haya democracia tiene que haber un sistema donde la selección, como lo plantea la Constitución, sea por parte de las asambleas comunitarias, de los propios vecinos, de la propia comunidad de trabajo, de vivienda, laboral, etcétera. No de los partidos. Uno, dos, que no se financian los partidos. Se está financiando al INE y a los partidos con 20,000 millones de pesos. Todos los partidos pues, son franquicias. A los militantes los compran con tanto dinero que tienen y también a los electores. No debe financiarse a los partidos, sino al proceso electoral que a partir de las asambleas comunitarias elija gente conocida, gente de trabajo, gente probada porque la conoces, y no que te ponen ahí 3 retratos a ver por quién votas, ¿no? Y 3 colores diferentes a ver por quién votas. Entonces, tiene que haber una selección democrática y este mecanismo de asambleas comunitarias lo garantiza. Por otro lado, no debe haber campañas políticas, son campañas de dinero, el que tiene más lana hace mejor campaña, ¿no? Tienen que ser discusiones de propuestas sobre el rumbo que se va a adoptar y el representante tiene que obedecer esas propuestas. Ahora, si se toma una decisión en las asambleas, el sistema legislativo y el judicial tiene que estar integrado. No puede venir alguien de afuera, un juez, y te echa abajo todo lo que decidió la Asamblea Política Nacional, ¿no? Esto de los 3 poderes también está diseñado para garantizar el poder de las corporaciones, y lo hemos visto en América Latina, cómo destituyeron a Dilma, que ganó 54 millones de votos y le echaron abajo, ¿no? Entonces, se necesita un nuevo sistema político. El sistema de partidos está
no es exagerado, destruyendo al mundo, porque por ejemplo ahorita con la cumbre climática se está viendo cómo las corporaciones nos llevan al desastre. ¿Por qué? Pues porque controlan a los gobiernos y los gobiernos no toman las medidas efectivas para controlar el cambio climático. Ahora, estas son ideas nuevas. Si Hidalgo en 1808 hablaba de independencia, pues muchos le dirían que era un sueño. Si Juárez en 1840 hablara de expropiar a la tierra de la iglesia, dirían que estaba loco. Si Zapata decía en 1906 que la tierra para los campesinos, pues era otro sueño. Si Cárdenas en 1930 hablaba de expropiación petrolera, o sea, desde luego que la idea cuando surge es como una chispa que parece un sueño, pero es una solución a una necesidad y tiene que llegar tarde o temprano a darse. Y como decía el compañero, a nivel mundial, porque este problema del sistema de partidos lo tenemos a nivel mundial. Entonces, creo que no hay de otra. Necesitamos buscar soluciones y empujar esas soluciones. Y yo creo que el pueblo ya se está dando cuenta que el sistema actual no está resolviendo los problemas. Y la humanidad va cambiando. O sea, estamos en el siglo XXI, no vamos a seguir con instituciones caducas del siglo XVIII. Los mexicanos del siglo XXI tenemos que decidir qué sistema político queremos, y lo tenemos que decir en el siglo XXI, y va a ser nuevo, porque estamos en el siglo XXI. Muchas gracias, Pablo. Pues le damos la palabra ahora a José Luis Hernández para que nos dé su conclusión de esta noche, por favor. José Luis, y luego una postilla que va a dar Joel después de José Luis. Adelante, José Luis, por favor. Sí, dos cuestiones. Intento ser concreto. La primera, que se presenta como una pregunta, pero no es una, creo que no va por ahí la pregunta. La pregunta correcta debería decir, en mi opinión, de lo que yo he estado diciendo, que es, ¿estamos preparados para dejar atrás el régimen republicano? No el régimen presidencialista, es otra cosa, sino el régimen republicano, y adoptar uno nuevo? O sea, esta mezcla de parlamentarismo y centralismo democrático que se propone. Esa me parece que es la pregunta. En mi opinión, no estamos preparados porque no hemos asumido plenamente como país al régimen republicano. Todavía no aprendemos los mexicanos a vivir en un régimen republicano, y se propone ir a otra cosa muy diferente y además, en mi opinión, más compleja. Esa creo que es la pregunta, y lo dejo como una provocación a la reflexión, ¿verdad? Segunda cuestión, uno debe tomar en cuenta que una constitución de un país debe ser reflejo del país, de la realidad del país, es decir, de las fuerzas vivas del país. Por eso, en todas partes, bueno, en el México en concreto, la primera constitución de que se tiene memoria es la de 1814, firmada por Morelos, pero por el Congreso de Anáhuac, inspirada en las ideas de Ignacio López Rayón. Pero esa no se considera constitución porque fue una idea ya hecha en un rincón entre Guerrero y Michoacán. Las que se consideran constituciones de veras son las de 1824, la primera, la de 1857 y la de 1917, que es la vigente. ¿Y esas por qué se consideran constituciones del país? Pues porque fueron impuestas por las fuerzas vivas, por revoluciones, sobre todo en la última. Entonces, en este caso, de esta nueva Constitución Mexicana de 2021, pues ¿quién la va a apoyar? Los firmantes, creo que son como 100, somos como 100. Poquitos. 300 más. Bueno, esos de todas maneras son poquitos. De ahí mi sugerencia de que este librito circule entre toda la clase política. La que está incrustada en el poder, en las cámaras federal y si se puede locales, y las que no están ahí, líderes sociales, gente que puede aportar, por lo menos para que se abra la discusión y vaya evolucionando y vaya abriéndose paso, al menos la discusión.
Yo no sé si se aceptara una cosa de estas, pero por lo menos la discusión y que quedara sembrada la idea de una nueva constitución muy diferente. Y aquí yo insisto, el medio del asunto está en el régimen político. El que tenemos formalmente y que no acabamos de asumir plenamente los mexicanos, porque no acabamos de crecer políticamente, porque seguimos siendo vasallos en general y no somos ciudadanos todavía, o algo nuevo que exige un esfuerzo mayor y que no hemos vivido en México prácticamente, ¿no? Se ha vivido en otros países. Esas serían mis preguntas, a manera de conclusión, son como provocaciones para la reflexión de todos nosotros. Muy bien, pues muchas gracias, José Luis. La verdad, muy interesante y pues es para reflexionar todo lo que está diciendo José Luis, lo que nos dice Pablo. Y vamos a dar por terminado este diálogo con dos apostillas que están pidiendo la mano. Joel brevemente y Jesús Amosurrutia después. Y con eso terminamos y vamos a agradecer a nuestros invitados. Joel. ¿Se escucha, compañeros? Sí. Brevemente, Joel, por favor. Estamos terminando. Brevemente, compañeros. En una circunstancia actual donde el partido Morena ya es otro PRD y donde el pueblo está en la indefensión, hay muchas organizaciones en el Estado de México que no conocen la propuesta de la nueva constitución, nuevo constituyente. En esa hay varias que no conocen esto y bueno, habría que coordinarnos cómo hacerle llegar estas propuestas e instalar en lo inmediato asambleas populares a nivel estatal y municipal donde se pueda para poderlas extender. Yo tengo otra carta abierta al compañero presidente Obrador que luego ya en otra ocasión se lo voy a leer, de que tiene que construir dentro del programa Sembrando Vida una red de hidroponía a nivel nacional con acuacultura, proyectos que están en la Universidad de Chapingo que le podrían ayudar a millones de mexicanos a crear empleos en cooperativas y a tener acceso a la alimentación sana, porque somos un pueblo desnutrido. Muy bien. Entonces, en esta ocasión se lo voy a dejar, se lo va a leer, y otro documento más que tengo de carta abierta para que el señor presidente y el director general del Seguro Social y todo el sector salud revisen el cuadro básico de medicamentos, donde había un capítulo de nutriología, que se le daban a los derechohabientes complementos nutrientes, y ahora les dan pura medicina alópata. O sea, hay un acto de corrupción ahí muy grande. Vamos a hablar sobre eso más adelante, en otros capítulos viene eso, Joel. Pero quienes quieran, si quieren pasar por algunos ejemplares de la Constitución a la dirección de la MAPSIC, Instituto de Higiene número 56, Colonia Popotla, pueden hacerlo. El costo voluntario es de 80 pesos por una y 50 pesos si se llevan dos o más, 50 pesos por ejemplar. Y si no tienen la posibilidad de cooperar, de todas maneras se las pueden llevar las constituciones y se las pueden hacer llegar a estas personas, a estos grupos que menciona Joel y a todos los grupos que ustedes consideren. Sí, ahí el compañero José Luis Hernández conoce gente en Ciudad Neza que hay que coordinar. Sí, también, sí. Él nos ha apoyado, José Luis, para distribuir algunas constituciones y anda por todos lados la constitución, por todos lados. Y los que estén fuera de la Ciudad de México, del Valle de México, nos mandan por correo a info@cnpm.mx y les mandamos las constituciones. Estamos en contacto, camaradas, les vamos a mandar varios videos de información. Bien. Gracias, Joel. Para cerrar, vamos a darle la palabra ahora a Jesús Amosurrutia y con eso ya terminamos esta sesión. Adelante, Jesús, para terminar. Primero que nada, quiero decir que estoy totalmente de acuerdo con Pablo, que expresa que ya no sirve lo que estamos viviendo, es un hecho, que no hay tal democracia en este sistema. Segundo, dice José Luis que si estamos listos, por supuesto que no estamos listos. Como él mismo lo dice, hemos vivido siendo siervos, pues tenemos que evolucionar a nuestra gente para que llegue, para que se responsabilice de su propia vida y de la convivencia con los demás. Entonces tenemos que evolucionarnos. Esto no es fácil. Lo que estamos proponiendo no es fácil, no es gratis. Tenemos que hacer gran esfuerzo y por eso lo que dice Marco, que estamos buscando que muchas personas en toda la República revisen la Constitución que estamos proponiendo para que se vaya ajustando la Constitución para la mayor parte de los mexicanos. Y
ya ahorita, en este momento, hay más personas que han participado en esta Constitución que ninguna de las que se mencionaron anteriormente y que están o no están en vigencia. Entonces, ahora bien, que que nuestra Constitución se está diciendo que tenemos que evolucionar, pues sí, y tenemos que promoverla, sí. Ahora, dice Joel que los gobiernos no hacen, pues eso es precisamente lo que queremos hacer, que ya los gobiernos no hagan, que seamos nosotros los que hagamos. Podemos pedirle 20,000 cartas al gobierno y el gobierno, si le conviene, nos hará caso, si no, no. Pues así va a pasar siempre y así ha sido siempre. Los gobiernos hacen lo que se les da su gana y no lo que el pueblo quiere. Y esto es precisamente lo que estamos proponiendo en esta Constitución, que sea el pueblo el que propone y no solamente propone, sino haga. Sí. Haga lo que se tiene que hacer. Gracias. Sí, de hecho, desde 2018, antes de la toma de posesión, cuando apenas acababan de hacerse las elecciones, mandamos una carta con esto y con lo que llevábamos de avance de las ideas constituyentes y pues hasta la fecha no hay respuesta, ¿no? De esa carta. Entonces, pues no ha sido muy efectivo, no hacen caso. Habría que decir que, para terminar este diálogo, que antes de la Constitución de 1824 y de 1814 surgieron los sentimientos de la nación, y antes de la del 57 surgió el Plan de Ayutla, y antes de la del 17 surgió el Plan de San Luis y el Plan de Ayala. Y entonces pues la idea es que esta Constitución pueda servir para hacer surgir las fuerzas, el movimiento que la pueda hacer realidad, más o menos así, o con las modificaciones que el propio movimiento le dé, pero se trata también de un posible detonador, y estos son los diálogos constituyentes que también tienen esa función de llamar la atención, de reflexionar, de escucharnos y de ir puliendo, como dice José Luis, este proyecto. Por hoy, les agradecemos mucho. Otilia, si quieres despedirte, les agradecemos a Pablo Moctezuma Barragán su amabilidad, a José Luis Hernández Jiménez su amabilidad para acompañarnos y orientarnos y darnos sus puntos de vista sobre este documento en la parte de la Asamblea Política Nacional. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, José Luis. Otilia, si quieres despedirnos de todos los demás, por favor. Pues buenas noches a todos los que estuvieron aquí, a los invitados en especial, a Jesús Amos Urrutia, a Joel Márquez, a Paulino, a José María, a Raquel, no sé quién es Galaxy, a A01, a Tania Casas, al maestro Pablo Fidel, a Patricia Guerrero, a José Díaz, a Luigi Alvarado, a Rosa María Nava, creo, a Redmi Not, que quién sabe también quién será, y a Fausto Miranda. Y muchas gracias por habernos acompañado. Y yo les pediría que para la próxima vez vuelvan a estar con nosotros y que inviten a más gente para que nuestra Constitución vaya teniendo más divulgación, la vaya conociendo más gente, porque parece ser que a la gente que hemos que hemos invitado, le parece bien en términos generales nuestra Constitución, aunque obviamente pues con algunas enmiendas. Ajustes que se van a tener que tomar Y en cuenta. Tu micrófono, le En la damos siguiente paso etapa. a los dos participantes, ¿no? Sí, muchas gracias, José María. Pues la próxima semana vamos a ver lo de los consejos técnico-temáticos, gremiales y sectoriales, por si gustan acompañarnos. Y por hoy le damos un aplauso, ¿no? A Pablo Moctezuma, a José Hernández Jiménez y a todos los que asistieron, ¿no? Un aplauso y un abrazo afectuoso. Y nos vemos la próxima semana con mucho gusto. Muchas gracias a todos. Cambio y fuera. Estén muy bien, sí. Hasta la próxima. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas Buenas noches.